Buenos días, queridos padres de familia y estudiantes de nuestra querida institución Leonidas Acuña. Hoy vamos a dar inicio al plan de clase número 8, pero antes vamos a dedicarle una oración a Dios, darle gracias a Dios porque nos tiene aquí, gracias al Señor porque estamos reunidos, que tenemos la forma como recibir esta clase. Gracias, Señor, por darnos sabiduría e inteligencia y que nos siga dando esto en todo lo que emprendamos. Les deseo pues que el Señor nos conceda todo eso en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Nuestra clase es relacionada con los aportes que dejó la cultura romana al mundo. Vamos a ver lo importante que fue la cultura romana para el mundo. Bueno, tenemos que nuestra cultura, la cultura romana, en el estándar que tenemos acá, dice, describe el legado cultural del Imperio Romano en aspectos tales como el sistema político, desarrollo de la infraestructura, que son las viales, acueductos y puentes, y el comercio en diferentes lugares de Europa, Norteamérica y América Latina. Luego, pues ya ustedes saben lo que aparece en el plan que tiene de clase número 8 del estándar. Está el DBA, que aparece aquí. También aparece la fecha donde vamos a comenzar, que es del 18 de septiembre del 2020 hasta el 2 de octubre del 2020. Ya tenemos varios días para realizar esta actividad, que es muy bonita. Bueno, entre los aportes de la cultura romana al mundo, algunos de los aportes de Roma, de los más que sobresalieron, porque fueron varios, pero algunos más que sobresalieron a la humanidad, tenemos los puentes, el calendario juliano, los caminos que construyeron en gran parte del imperio, el hormigón, las basílicas, las cloacas, entre otros. La civilización romana fue una civilización que innovó mejorando la tecnología que tenemos en la actualidad. Esta tecnología que tenemos hoy en día viene de allá de los romanos, que fueron ellos poco a poco innovando lo que tenían para traerlo a nosotros hoy, a nuestra civilización. Bien. Entre estos aportes tenemos, por ejemplo, aquí tenemos de la cultura romana, tenemos los acueductos. Estos fueron construidos también por los romanos. ¿Para qué construyeron estos acueductos? Los construyeron para traer aguas de sitios muy lejanos. Los trajeron a las ciudades para que las personas tuvieran su agua para tomar, para los servicios de las casas. ¿Cómo lo construyeron? Bueno, hicieron un arco, se le fueron arcos con una inclinación ideal, ¿sí? Un arco, o sea, algo redondo, un arco con una inclinación ideal para que el agua no fluyera muy rápido, porque si fluía muy rápido, había posibilidad que las piedras que estaban ahí se fueran a erosionar. Y tampoco podían ir muy lento, porque si iba muy lento, el agua se podía evaporar o se convertiría en barro. Hoy en día, ustedes pueden observar, ¿sí?, nuestros acueductos. Miren las redes del acueducto que tenemos. Si ustedes observan, miren la diferencia que hay aquí en la imagen del acueducto anterior. Miren que estaban por arriba, altas. Hoy en día nuestras redes están subterráneas, ¿sí? Van las canales del agua, los tubos van por debajo de la tierra, ahí van por subterráneas, y ahí de esa forma llega el agua a nuestros hogares, ¿sí? El agua potable que nosotros utilizamos. Y esto fue una idea que fue dejada ¿por quién? Por los romanos. Otro aporte es el calendario juliano, ¿sí? El almanaque, el calendario que nosotros utilizamos, eso fue también de los señores romanos. El nombre de ese calendario se debe a quien lo fundó, al quien lo organizó, que fue Julio César. Él lo organizó pues porque quería que el imperio
compartiera un calendario, todo el imperio, ¿sí? Fuera igual. ¿Y qué se basó? En un año solar. ¿Sabes que el sol duró un año dando la vuelta a la Tierra? Un año solar, y ese año solar lo dividió en 12 meses, ¿sí? 12 meses. El nombre de los meses de ese calendario corresponde a un dios, a un emperador romano. Sea un dios o un emperador romano, dieron los nombres de los meses. En la actualidad, la cantidad que tenemos, el calendario que tenemos es igual, un año, el mismo tiempo, y los meses son los mismos, 12 meses que tenemos del año. Las carreteras y autopistas también fueron dejadas por los romanos. Ellos fueron los primeros creadores en el mundo de estas carreteras, de estos caminos, que lo hacían con piedras, le daban de piedras, gravilla, y comenzaron a formar ellos esos caminos que más tarde se convirtieron en carretera. Por medio de ellos facilitaban la expansión y el dominio del imperio. También ellos fueron los primeros, ¿sí?, en utilizar las señales de tránsito y marcadores de millas. Ya ustedes saben cuáles son las señales de tránsito, ¿verdad? La que vemos todos los días cuando vamos a Valledupar, cuando salimos a la calle de Valledupar, los semáforos. Mire, todas esas ideas vienen desde allá, desde Roma. Y cuando vamos viajando, que vamos por la carretera, también vemos en la carretera algunos muros, algunas señas que nos dicen faltan tantos kilómetros. Todas esas ideas vienen de allá, de los romanos. Muchas de las carreteras actuales que tiene Europa han seguido pues la misma trayectoria que tenían las romanas. Ellos se afanaron, los romanos, por hacer los caminos, que los caminos fueran derechos, rectos, no eran tantas curvas ni tantas subideras, sino que fueran rectos. ¿Para qué era esto? Para que el transporte fuera más rápido y pues, o lógico, se ahorraban tiempo también en esa parte de ahí. Otro aporte es el hormigón. El hormigón, pues se dice que gracias a ese hormigón, que esas son las razones, por lo tanto, en Roma todavía tenemos estructuras como el Panteón, el Coliseo, el Foro Romano. Se han mantenido en pie durante muchos tiempos, ¿sí? Ya lógico que poco a poco se van degradando, pero gracias a ese hormigón, que era una piedra, ¿sí? Es una piedra que ellos utilizaban con otros componentes químicos, y eso pues le daba fortaleza a las estructuras que hacían ellos, para que no se fueran a dañar muy rápidamente. Pues también se le dice que los romanos en su época también utilizaban las viviendas, eran de una sola planta. Con el tiempo fueron haciendo ya viviendas de 2 plantas, 3 plantas, y esto por los materiales que ellos utilizaban. Y mire que ahora nosotros en la actualidad no solo tenemos de 1, ni de 2, ni de 3, sino que hay hasta 50, 20 tantos plantas ahora que tenemos en los rascacielos que tenemos. Todo esto se debe pues a los romanos. En la actualidad pues nosotros también utilizamos este hormigón con gravilla y otros componentes para la construcción de nuestras viviendas. Tenemos las cloacas y cementerios. Roma tenía una extensa red de las cloacas y saneamientos. Roma tenía una extensa red de alcantarillado y drenajes. Esas alcantarillas corrían por lo largo de las calles. Estaban conectados, la mayoría, con las casas. Eran conectados con las casas, y esas aguas de desecho iban a desembocar al río más cercano. En el caso de Roma iban al Tíber, ¿sí?, al río más cercano. En la actualidad tenemos los mismos procesos, ¿sí?, con las alcantarillas, los tenemos, y pues, hay más contaminación, sí, es cierto, y pues
tenemos las alcantarillas, los drenajes, y a dónde van a desembocar, también a los ríos más cercanos. Sería bueno que ustedes averiguaran dónde desembocan, ¿sí? Investigue dónde desembocan las alcantarillas de aquí de Valledupar. Piensen en eso, analícenlo, por favor. Los inodoros, ustedes miren, observen ahí los inodoros romanos. Ustedes pueden mirar, era una plancha ojetada, ahí se le pueden observar ustedes los ojetes que tiene esa plancha, que estaba sostenida por dos soportes ahí de mampostería. Ahí estaba, lo construían de piedra, pero esas piedras no tenían ningún orden, ni en hilada ni en tamaño, con un agujero que cegaba al suelo. Hoy en día los inodoros, ahora estos inodoros que ustedes ven aquí eran los inodoros públicos de Roma, los inodoros públicos. Ya ustedes pueden observar los inodoros públicos también que tenemos cuando ustedes van a una reunión, hay fiesta para el festival, que colocan unos inodoros públicos que son grandes, parecen, ustedes ven unas cosas grandes ahí que son los inodoros públicos para que la gente. Hoy en día los inodoros han cambiado, mire cómo han cambiado de aquella época. Tienen la misma función, con el mismo modelo, pero más moderno, teniendo en cuenta también para la comodidad de las personas. Las basílicas. Bueno, estas basílicas eran centro de justicias para grandes reuniones, ¿sí? Ahí lo utilizaban para eso. Para las reuniones, hizo de los tribunales, etcétera. Cuando los romanos aceptan los cultos cristianos, entonces tomaron esas basílicas y las cambiaron como templos, que son los que ustedes hoy en día también observan. Los templos eran unas basílicas y nos quedaron ahora los templos, que son los lugares donde se entran muchas personas que van a la misa, van a orar, y pues ellos las escogieron en esa época porque tenía varias puertas y había facilidad para entrar y salir, igualmente como tenemos hoy en día. Las termas eran lugares públicos y eso era dedicado a la recreación. El agua de esas termas eran como unas piscinas que ustedes pueden observar, era agua caliente, la temperatura era elevada. Las personas se bañaban ahí en esas aguas calientes y les servía como para relajarse, iban ahí a relajarse. Igual que hoy en día también hay personas que tienen bañeras y sitios donde tienen estas cosas para entrar a darse baños de sauna, a relajarse también ahí. Los anfiteatros eran de forma circular, en diferencia con los teatros, porque los teatros eran semicirculares, estos eran de forma circular. En esos lugares pues llegaba la gente a observar los espectáculos que se presentaban ahí, y el espectáculo que más se presentaba eran las luchas a muerte entre los gladiadores. Ahora esos sitios ustedes los conocen hoy en día como estadios, donde se ven los partidos de fútbol y eventos musicales que también se dan ahí, varios eventos. Las catacumbas eran antiguos cementerios subterráneos que tenían los cristianos y los hebreos. En un principio eran utilizados para eso, para sepultar los muertos, pero luego lo utilizaron ellos fueron perseguidos por los emperadores, entonces ellos utilizaban esos sitios para ellos esconderse de ellos que los estaban persiguiendo, y ahí realizaban pues prácticas, sus cultos y los ritos funerarios. En la actualidad ya no se practican estos cultos, sino lo único que encontramos ahí son los cuerpos de los muertos o los difuntos. Los circos. Ustedes saben que es un circo hoy en día, ¿verdad? Miran lo que eran los circos. Eran utilizados para la carrera de carros tirados por caballos. Yo creo que ustedes han visto eso bastante, esos caballitos que van a ir corriendo como un carro ahí atrás. Eso era, los circos eran así. Y también se hacían representaciones también de acontecimientos en esos circos del imperio. Ahora en la actualidad esos circos se conocen hoy en día como hipódromos. Los que eran circos anteriormente hoy son hipódromos.
Y hablamos de algo importante, como es el periódico, la prensa. Roma fue el primer imperio que estableció un sistema circular de información entre su pueblo. Y daba la información. ¿Cómo se llamó eso? Se llamó acta diurna. Eran unas hojas donde escribían las personas, pero eso escribían a mano, nada en imprenta, todo era manuscrito, que se hacía estas actividades para llevar las noticias escritas a toda la población romana, donde se podía circular y llevar su noticia escrita. ¿Qué se presentaban ahí? Iban escritos sobre acontecimientos políticos, juicios, campañas militares, ejecuciones, entre otras cosas. En la actualidad existen varios medios de comunicación, pero predomina la prensa escrita, que es que ustedes conocen como El Tiempo, aquí por ejemplo El Pilón, Vanguardia Liberal, etcétera. Ya Vanguardia casi no se ve, El Día, esas son prensas, El Tiempo, El Espectador, prensa escrita, y ahora no es a mano, ahora es por medio de una imprenta gigante que tiene, van imprimiendo ese poco de hojas. Eso se lo debemos ¿a quién? A los romanos. El derecho romano, algo importante también. Vemos que Roma fue una ciudad esclavista, ¿sí? Ya sabes, esclavista es de esclavos. Ellos eran dueños de bienes y también eran dueños de seres humanos, por eso eran esclavistas. Entonces, como eran dueños de eso, ellos vieron que era necesario tener algo que regulara que eran propietarios de estas cosas, y establecieron unas normas y saber también castigar a quienes cometieran sus faltas, también eran castigados con la ley. Así surgió el derecho romano, de esa manera surgió el derecho romano, buscando la forma como ellos tener derecho a lo que era su propiedad y otras cosas más ahí. Para eso, ¿qué crearon? El derecho romano, vemos que contemplan normas, leyes, códigos, disposiciones que regulan el comportamiento civil, penal, de propiedades, de herencia, de diplomacia y familia. Todo eso se lo debemos a los romanos. Su influencia fue grande, fue bastante grande, que hoy en día, prácticamente todos los códigos civiles de Europa y América están inspirados en el derecho romano. Y ellos también fueron los que dieron el concepto de república, ¿sí? Según el cual pues las funciones públicas serían elegidos por el pueblo a través de voto popular y de acuerdo a sus méritos. La política nos dejó muchos aportes, ¿sí? Roma le dejó al mundo un modelo de organización política. A su fecha ese es implementado en la mayoría de los países. A continuación vamos a mirar algunos de estos. Y tenemos el Senado. El Senado. En la antigüedad, el Senado se dedicaba a asuntos militares, políticos, política externa, cuestiones económicas y cultos públicos. En la actualidad se ocupan de funciones legislativas. La magistratura eran los distintos cargos del gobierno, con el cónsul, que era encargado del ejército. Hoy en día esto pues está en manos del presidente. Sabe que él es el jefe del país y el jefe de las Fuerzas Armadas, del ejército. El pretor era el encargado de hacer justicia, el de la justicia. Hoy en día tenemos que es un juez. Los ediles, ellos se encargaban de la economía y las administraciones municipales, como son hoy en día los intendentes y los funcionarios de los municipios. Y tenemos el idioma. El latín proviene de la antigua Roma y el latín adquirió gran importancia. ¿Por qué fue tan importante el latín? Porque el latín da origen a una gran serie de lenguas en Europa, y esas lenguas recibieron el nombre de lenguas romances. ¿Cuáles son esas lenguas? El español, el francés, el italiano, el portugués, el gallego, romano, catalán, entre otras lenguas más.
Entonces, nuestra lengua española también se la debemos, ¿de quién? De los romanos, que fueron los primeros que comenzaron con esto. En cuanto a las ciencias, ellos pues también avanzaron en ciencia, pero tenemos las matemáticas. Los romanos se dedicaban mucho al comercio, a la arquitectura y en otras cosas donde necesitaban números, ¿sí? Muchos números para ellos definir muchas cosas. Bueno, esas actividades pues los llevaron a ellos a crear un sistema de numeración basado en 4 símbolos, que es la I mayúscula, la I mayúscula, que es el 1, la X, que es 10, la C, que es 100 y la M es 1000. Y 3 símbolos secundarios, ¿sí?, que tenemos. La V, por favor, aquí aparece es W, no es la W, perdón, aquí para corregir, es la V, que es la V, ¿sí?, la V, que es 5, la L 50, la D 500, y que hoy se utilizan muchas veces en los relojes, muchos relojes ya que también utilizan números romanos. También lo utilizamos cuando tenemos libros que vamos a separar capítulos de uno de otro, utilizamos muchos números romanos, y también los utilizamos también para señalar siglos, también están ahí. Pero los números romanos surgieron entre los 800 y 900 años antes de Cristo, con un método de conteo estándar, ¿sí?, que se pudiera utilizar eficientemente en comunicación, en el comercio, en el sistema numérico, en todas partes, y es el que hoy en día pues nosotros también tenemos aquí. Bueno, jóvenes, aquí termina esta parte de los aportes de Roma. Aquí les aparece el taller, ¿sí? El taller, por favor, lo van a cargar en el Classroom, plan de clase número 8, el taller que tenemos aquí, van a cargar ahí. La evaluación, que es una evaluación, selección múltiple con única respuesta, sellale la respuesta correcta y cargue a través del Classroom en el link de evaluación, ojo, en el link de evaluación, y revisar la webgrafía donde están los videos, basta un video para ampliar el tema. Todo ese video es relacionado también con la cultura romana, los aportes que dejó. Entonces, por favor, analícenlo, mírenlo. Los quiero mucho, el Señor los bendiga.